Muy buenas tardes, Askei Puki, para nos vamos a saludar en este momento. Estamos justo en 28 de octubre. Hoy vamos a conocer algunos indicadores de ciclo agrícola. Hoy estamos con el Sancayo. Acá ustedes pueden observar acá, ¿no? Ya los tíos me indicaban, por ejemplo, ya está floreciendo acá, según información obtenida. Estos frutos serían, por ejemplo, de la primera siembra, están muy secos, ¿no? Que han salido en septiembre. Eso sería indicio de pronóstico de que la siembra temprana entre septiembre no daría bien la producción agrícola, no estaría bien. Por ejemplo, esta otra igual vamos a encontrar, ya está seco, ¿no? Eso indica, por ejemplo, según información obtenida, que la siembra temprana puede fracasar la papa, ¿no? En estas regiones estamos justo en provincia Los Andes, ¿no? Para poder identificar. Y acá encontramos la única floreciendo en octubre, que eso significa, según información, los tíos decían que la siembra temprana va a estar bien, pero no va a ser mucho la producción, ¿no? Lo que sí se espera, por ejemplo, es de la siembra tardía, que es recién está brotando. Estas son, por ejemplo, recién en octubre, van a florecer en noviembre, indicador de la siembra tardía, ¿no? Entonces, resumen, estimados amigos, quisiera la información también de ustedes. ¿Qué pronóstico dan respecto a estos indicadores, ¿no? Del Sancayo? Hemos observado, por ejemplo, que está muy diseñado, ¿no? Desde el indicador de la siembra temprana, intermedia y tardía, y esto indica que todavía la siembra tardía va a estar mucho mejor para el año. Entonces habría que ver ahora los que siembren en octubre qué tal producción sacan. Los que siembran en noviembre tendría que haber buena producción de la papa, ¿no? Eso es un indicador de la papa. Estamos hoy 28 de octubre. Arumtanita aftau, ukakispa hilanaka kuyakanaka.